Bienvenidas, bienvenidos todos. Bueno, siendo las y 5, vamos a comenzar. Nuevamente les doy la bienvenida a todas. Les agradezco mucho que estén aquí. Y vamos a empezar con una oración. Si tienen su Biblia, vamos a rezar uno de los himnos o cánticos, digamos, que tiene el Evangelio de Lucas, que resume el espíritu de la Navidad de un modo insuperable, que es el cántico de Zacarías, ¿no? Este cántico que se reza siempre, todos los días en laudes, y que la semana que viene lo vamos a estudiar un poco, pero bueno, ahora lo vamos a rezar. Así que los invito a ponerse en nombre del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos el propósito de estas dos charlas es leer y meditar los que se llaman los evangelios de la infancia, que tenemos dos en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento. En Mateo y en Lucas tenemos lo que se llaman los evangelios de la infancia, ¿no? En Marcos no tenemos nada de información de lo que también algunos llaman como la vida oculta, y en San Juan tenemos el famoso prólogo, ¿no? En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, bueno, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, todo este famoso himno al logos, ¿no? Pero propiamente acerca del nacimiento, de la concepción de Jesús, o sea, de los primeros pasos por su vida terrestre, solamente tenemos el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a ver el de Mateo y la próxima vez vamos a ver el de Lucas. Desde ayer, digamos, estamos transitando, miren esta belleza, ¿no?, que es esta anunciación de Marc Chagall. Bueno, desde ayer estamos transitando este tiempo litúrgico que desemboca en la Navidad, digamos, ¿no?, que es el Adviento, ¿no? O sea, son dos tiempos que están como unidos a través de, podemos verlos unidos a través de esta relación de promesa a cumplimiento, ¿no? El Adviento es un tiempo de espera, de promesas, y la Navidad es el tiempo del cumplimiento de esas promesas.
Ahora bien, nosotros estamos acostumbrados a ver el Adviento como el tiempo que va desde la anunciación, digamos así, a María, hasta el nacimiento de Jesús, pero en realidad vamos a ver que hay mucha más, este primer Adviento, vamos a ver que hay como 2 Advientos por lo menos, pero este primer Adviento en realidad viene desde el momento que empieza la historia de salvación hasta el nacimiento. Es como un tiempo mucho más largo, o sea, que abarca todas las promesas del Antiguo Testamento. Es muy importante captar que Jesús ha sido prometido, que ha sido profetizado, que hay un montón de indicios que nos van hablando de esta presencia que va a venir, de esta persona que va a venir, pero, o sea, que hay como una cierta continuidad, pero también hay una profunda ruptura, porque nunca en la imaginación de Israel tenemos es posible, digamos así, el pensar que Dios se va a encarnar. Entonces es como que, o sea, que Dios va a entrar en la historia, que Dios se va a hacer hombre. Esto es una absoluta discontinuidad, ¿no? Pero una vez que se produce el hecho, los evangelistas y después los padres de la iglesia, todos van a mirar la historia para atrás, la van a releer y van a descubrir en esta historia que que existían estas profecías que de alguna forma habían quedado incumplidas y que se van a llevar a cumplimiento con lo que nosotros llamamos la encarnación, ¿no? Entonces, el Adviento es este tiempo de la espera, es una espera esperanzada, ¿no? Haciendo como una suerte de juego de palabras. Y la Navidad es el misterio de cómo esta promesa se cumple, y también es el misterio donde lo invisible se hace visible. Es como que por fin se cumple ese profundo anhelo que tiene Israel de ver el rostro de Dios. Cuando fue el jubileo del año 2000, Juan Pablo, ¿se acuerdan que estaba Juan Pablo II, que era papa? Y él, entre las actividades que hicieron, imprimieron, o sea, y repartieron, ¿no? Un rostro de Jesús, de una pintura de Frangélico, ¿no? Y decía, un rostro para contemplar en el nuevo milenio, ¿no? Entonces es como que en el nacimiento, con la encarnación, se cumple este anhelo de Israel que lo oímos en toda la Escritura, ¿no? Señor, déjame ver tu rostro. Lo dice el salmista, lo dicen los salmos, lo dice, ¿se acuerdan? Moisés, cuando sube al Horeb, y le pide ver su gloria, pero Dios solamente le permite ver la espalda. Lo pide también el profeta Elías, ¿no? Y se tiene que cubrir con el manto porque nadie puede ver a Dios sin morir. En cambio, en la Navidad tenemos esto de que lo visible, ¿no? Lo invisible, perdón, se hace visible. Y por primera vez, y por 33 años, vamos a ver contemplado, digamos, en el sentido de que nos hacemos presente en este tiempo, aunque no lo estuvimos, el rostro de Dios, ¿no? Y es un rostro que supera completamente lo que Israel esperaba, digamos así, ¿no? O sea, que era como que nunca se había imaginado el misterio de la encarnación, ¿no? Nosotros titulamos esta charla como fe, esperanza y amor, ¿no? La fe y la esperanza, o sea, estas tres, lo que llamamos virtudes teologales, están profundamente unidas. Nunca se da una sin la otra. Pero en especial,
La fe y la esperanza son como dos caras quizás de la misma moneda, ¿no? Esto está tomado de la carta a los hebreos que dice, la fe es la garantía, la palabra griega es hipóstasis, que significa, es la verdadera realidad de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Entonces es como que en la fe, por la fe, digamos, estamos como... tenemos como esta garantía de que nuestra esperanza es verdadera. Por eso fe y esperanza están completamente o profundamente unidas. Bueno, yo les mencioné que hay dos advientos. La palabra adviento significa, ventus viene de venire, ¿no? De venir, es muy, muy simple la etimología, y ad, que significa hacia, ¿no? Es como hacia el que viene, el que viene, una cosa así querría decir, ¿no? Y nosotros tenemos como estas venidas, ¿no? Que se llaman, técnicamente le llamamos la parusía, esta palabra griega, ¿no? La primera es la encarnación, y la segunda es Cristo viene con gloria a juzgar a vivos y muertos, esto que rezamos en el credo, las dos cosas rezamos en el credo, tanto que Dios se hace hombre, como que Cristo va a venir con gloria a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Y durante el Adviento, a veces se nos pasa como desapercibido que en realidad estamos celebrando estos dos misterios, que están unidos, o sea, no es que podemos separar la segunda venida de la primera, sino que es como la conclusión de este proceso que empieza, como les decía, o sea, de toda la historia de salvación, ¿no? Cuando nosotros en un tiempo litúrgico queremos saber qué es lo que estamos celebrando, tenemos que, si vamos a misa, tenemos que estar atentos a lo que se llama el prefacio, ¿no? Que es esta pequeña oración que precede después cuando empieza la liturgia de la Eucaristía, empieza con el prefacio, ¿no? Cuando empieza la liturgia, digamos así, la segunda parte de la liturgia de la Eucaristía, ¿se acuerdan que el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, y ahí dice, es verdad, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ¿no? Hace toda esta introducción y ahora el prefacio nos va a decir a qué estamos agradeciendo, O sea, levantemos el corazón, demos gracias al Señor, ¿por qué? Es verdad, es justo y necesario, pero ahora, si no estamos atentos, pasa en un segundo y nos perdemos esto. Bueno, yo les voy a mostrar acá dos prefacios que en realidad, o sea, los primeros domingos de Adviento, ayer, por ejemplo, no hablamos nada de la Anunciación, ni de María, sino que justamente hablamos de la segunda venida. Miren, estos son les pongo dos prefacios, hay cuatro, ¿no? Dice así, este se llama Las dos venidas de Cristo, y esto resume de alguna forma esto que les estoy diciendo. Dice, Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera. Este es uno. Entonces, ven que habla de que vino por primera vez y va a venir por segunda vez. Y después está este otro, ¿no? Cristo, Señor y Juez de la historia, que dice, tú has querido ocultarnos el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día, tremendo y glorioso al mismo tiempo, pasará la figura de este mundo, y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El Señor se manifestará entonces lleno de gloria.
el mismo que viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonio por el amor de la espera dichosa de su reino. Entonces, sobre todo en este prefacio, descubrimos como un tercer adviento, que esto es parte de lo que se llama la espiritualidad del adviento, que el Señor viene ahora, o sea, vino en lo que llamamos el misterio de la encarnación, va a venir al fin de la historia, pero viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. Entonces podemos decir que es como que hay 3 advientos, y la espiritualidad del adviento consiste, de algún modo, en meditar sobre estos 3 misterios, el misterio de la encarnación, el misterio de la segunda venida, y el misterio del Señor que viene todo ahora, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que demos testimonio por el amor de la espera dichosa de su reino. ¿Ven? Así que es este prefacio de alguna forma resume toda la espiritualidad del Adviento, ¿no? Pero nosotros en esta charla vamos a concentrarnos, como les dije, en los llamados evangelios de la infancia, ¿no? Así que vamos a esto que yo les decía, ¿no? El Adviento es el tiempo, si nosotros hablando ahora sí concretamente de la encarnación, es el tiempo que va de la promesa al cumplimiento. ¿A dónde empieza la primera promesa? En esto que llamábamos, si se acuerdan, si algunos hicieron el curso de Antiguo Testamento, quizás recuerden que cuando Adán y Eva, digamos, son expulsados ¿se acuerdan que después de que cometen el pecado, Dios los interroga, y después Dios le habla a cada uno de ellos, y en primer lugar, y le habla a la serpiente, ¿se acuerdan? Y le dice a la serpiente esto: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón, ¿no? Este pequeño párrafo, pequeño versículo que está en el libro del Génesis, el capítulo 3, versículo 15, es lo que técnicamente los teólogos llaman el protoevangelio, es como el primer evangelio. ¿Por qué? Porque comienza esta primera buena noticia, cuando el Señor le dice, ahora, no es que ahora la muerte va a tener la última palabra, sino que yo voy a poner enemistad entre tu semilla, o sea, la semilla de la serpiente, el linaje de la serpiente, los hijos de la serpiente, podemos pensar, y el linaje de la mujer. Que esto, si se acuerdan de cuando tuvimos la charla sobre el Antiguo Testamento y el libro del Génesis, dijimos que era raro, porque en general, por el conocimiento científico que se tenía de cómo venían los niños al mundo en ese momento, lo que se hablaba era lo que siempre se ponía era el linaje del varón, y en cambio acá se habla del linaje de la mujer, y esto ya es como algo que llama la atención. O sea, la semilla de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le va a morder el talón. Entonces es como que acá es una profecía del misterio de la cruz, donde Cristo muriendo, porque la serpiente, o sea, lo muerde, en el sentido de que es la muerte, le causa la muerte, y sin embargo, muriendo, vence a la muerte, le aplasta la cabeza a la serpiente. Esto da lugar a las famosas imágenes de la Virgen, ¿no? ¿Se acuerdan que ella está aplastando la cabeza de la serpiente? Bueno, y después, esto digamos sería el
esta promesa inicial. Y acá tenemos como un resumen del misterio de la Navidad, que es, de vuelta, técnica, así como el primero se llama el admirable intercambio, este último se llama, perdón, así como el primero se llama el protoevangelio, este último se llama, o sea, los teólogos lo llaman el admirable intercambio. Esto está tomado, perdón, ahí no les puse la cita, Gálatas 4:4. Dice así, San Pablo, ¿no? Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Fíjense, ¿cuáles son los términos que figuran acá? Dice, se cumplió el tiempo establecido. Otras traducciones muy lindas dicen, en la plenitud de los tiempos. Este es es el misterio de que Dios considera que el momento en que nace Jesús lo llama la plenitud de los tiempos. El tiempo establecido. Dios envió a su Hijo nacido de mujer, pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre tu linaje y el suyo, sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Entonces, el propósito de la encarnación es redimir por medio de esto que llamamos la adopción filial, hacernos hijos de Dios. Entonces, el admirable intercambio consiste en esto, en que esto es como el resumen de la Navidad. Dice así, el Hijo de Dios se hace hijo del hombre para que el Hijo del hombre se haga hijo de Dios. Esta fórmula, digamos, que elaboraron los padres de la Iglesia, es lo que se llama el admirable intercambio. Basados en esto de Gálatas, en esto que veíamos antes, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo para hacernos hijos adoptivos, y la prueba de que somos hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, porque, o sea, el misterio de la salvación no concluye solo, no termina en la encarnación, ¿no? Sino que termina, es pasión, muerte y resurrección y asunción, ¿no? Y la venida del Espíritu Santo, todas estas hitos, digamos, de la historia de salvación, en el cual el Hijo nos entrega el Espíritu para que nosotros podamos decir Abba, es decir, Padre, así ya no eres más esclavo, sino hijo. Entonces todo el misterio de la Navidad se resume en esto, que Dios se hace hombre para que nosotros nos hagamos hijos de Dios. El Hijo de Dios se hace hijo del hombre para que el Hijo del hombre se haga hijo de Dios. Vamos ahora sí a mirar el Evangelio según San Mateo. Y acá en esta pintura, digamos así, tenemos como a la figura del Antiguo Testamento que domina el Evangelio de la infancia de Mateo, que es el rey David. Vamos a ver que los evangelios de la infancia de Mateo están como lo que está subyacente, lo que todo el tiempo el evangelista nos quiere mostrar, es que Jesús es el hijo de David, aunque este no es el único título que le da, ¿no? Ahora vamos a ver en la genealogía, pero es profundamente davídica, entonces de algún modo es profundamente mesiánica, porque el mesianismo nace con la promesa que le hace Dios a David, ¿no? Bueno, la estructura que tiene, o sea, primero tenemos una genealogía de Jesús, después tenemos una anunciación a José. Nosotros en el Evangelio de Mateo no tenemos una anunciación a María, sino que tenemos una anunciación a José.
Y esto es algo que nos pasa todo el tiempo, ¿no? Vamos a ver que el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas tienen como muchas, tienen algunas diferencias y algunas coincidencias. Y nosotros en nuestra cabeza, digamos así, y en nuestros pesebres, el pesebre es obra, digamos así, o sea, el primero que hizo un pesebre, vieron, fue San Francisco de Asís, y lo que tenemos es como una concordancia, digamos, en el pesebre del Evangelio de Mateo y el de Lucas. Entonces tenemos el pesebre, los pastores, que son propios de Lucas, y tenemos los Reyes Magos, que son propios de Mateo. Entonces es como que juntamos a Lucas y a Mateo en el pesebre. Pero bueno, van a ver, por si no se habían dado cuenta nunca, que en San Mateo no hay una anunciación a María, hay una anunciación a José. Después tenemos el nacimiento de Jesús, la visita de los magos, la huida a Egipto y el regreso a Nazaret. Entonces, esto que es parte, digamos así, de nuestro pesebre, lo vamos a mirar ahora como exclusivamente bajo la mirada de tratar de entender qué es lo que nos dice Mateo. Y para después, así como tarea para hacer, digamos, para ya una tarea más de espiritualidad, podemos decir, para el Adviento, yo les recomiendo que elijan algún versículo, algún pasaje breve, porque van a ver que es inmenso esto, y todos los días como traten de meditar 1 o 2 versículos, porque es tal la riqueza que tiene, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, podría quedarme acá 3 horas con un solo versículo, porque realmente son riquísimos y fuente de consuelo para nosotros. Bueno, el Evangelio empieza con esto, que es la famosa genealogía de Jesús. Esto, digamos, forma parte de lo que se lee en la misa de la vigilia de Navidad. Si ustedes fueran, no la misa del día de Navidad, donde se lee Lucas, sino en la misa de la vigilia, se lee Mateo del 1 al 25. O sea, se lee esta genealogía con estos nombres que en general para la mayoría de las personas que lo están escuchando son absolutamente desconocidos o no se entiende muy bien, ¿no? Pero bueno, es como que en la gloria, digamos así, de la misa de la vigilia, estos nombres tan antiguos y que tienen todo este sentido dentro de la historia de salvación, resuenan en nuestras iglesias. Son pronunciados, entonces es como que le dan como este ritmo a la liturgia, ¿no? Bueno, entonces para los antiguos, y para Israel sobre todo, las genealogías eran algo muy importante, porque expresaban precisamente la continuidad de la historia de salvación. Ellos iban hasta el último eslabón para llegar iban desde el último eslabón hasta el primero para mostrar que Dios no se había olvidado de ellos y no se había olvidado de sus promesas, ¿no? En el Antiguo Testamento estas genealogías que se llaman Toledot, es como que van uniendo a las distintas etapas de la historia de salvación, y precisamente el libro de las Crónicas, que es un libro, lo que nosotros los cristianos lo tenemos en nuestra Biblia como parte de lo que llamamos libros históricos, hay capítulos y capítulos de genealogías. Es como que se recoge toda la historia de Israel a través de los nombres. ¿Cómo está organizada esta genealogía? Bueno, dice así, ¿no? Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Estos son los 2 títulos que Jesús
va a recibir en el Evangelio de Mateo, a través de la genealogía. Hijo de David, vamos a ver que es como lo dominante, pero por debajo está lo del hijo de Abraham. ¿En qué sentido? ¿Qué significa lo de hijo de Abraham? Nuevamente, yo remito, si no lo vieron, a nuestro curso de Antiguo Testamento, que está grabado y lo pueden ver en YouTube, pero y el hijo de Abraham es Isaac, es el hijo amado, y esta palabra, este es mi hijo amado, en quien tengo puesta mi predilección, va a resonar, ¿no es cierto?, en el bautismo de Jesús. Este es mi hijo muy amado. Y es el hijo amado, es el hijo de la promesa. ¿Se acuerdan que Sara no podía tener hijos? Pero sobre todo es el hijo que el Señor le pide que ofrezca en el monte Moria, y Isaac, que es un muchacho, no es un niñito para nada, sino que es un muchacho, va a subir con la leña para el sacrificio, y todo el tiempo va a estar preguntando, Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le va a decir, Dios se proveerá el cordero para el sacrificio. Bueno, finalmente acá se va a cumplir esta promesa, Dios se va a proveer el cordero para el sacrificio. Entonces, por debajo, dominando, pero mucho más sutil que el tema davídico, está el tema de el hijo de Abraham, Jesús como nuevo Isaac, y como verdaderamente el cordero que el Padre provee para el sacrificio, ¿no? Entonces, podemos decir que está la sombra de la cruz acá. Pero lo que está muy marcado, como decíamos al principio, es el tema de la genealogía davídica, ¿no? Después ustedes la pueden leer tranquilamente, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar es esto. Está la genealogía, la podemos dividir, la divide el mismo evangelista, dice. El total de las generaciones es, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el destierro en Babilonia, es decir, el exilio, 14 generaciones. Desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. O sea, él, ven, hace genealogía, Abraham, padre de Isaac, hasta llegar a David. Esta sería la primera parte de la genealogía. Después la segunda parte va hasta el destierro en Babilonia, otras 14 generaciones. Y después, desde el destierro en Babilonia, después del destierro en Babilonia, hasta Cristo, 14 generaciones. ¿Y qué significa este número 14? Ustedes saben que el hebreo, o si no lo saben, se están enterando ahora, el hebreo es una lengua consonántica, no tiene vocales escritas, aunque sí se pronuncian, y cada una de las letras del evangelio, perdón, del alfabeto hebreo, tiene asignado un número. ¿Vieron como los números romanos que aprendíamos en el colegio? La L era 50, bueno, acá cada letra hebrea se le asigna un valor numérico. La D vale 4, la V, o sea, lo que nosotros llamamos la V, es la Vav en hebreo, es la 6, y de vuelta la D, porque acá, aunque ustedes no crean, acá dice David. Esta es la Dalet, Vav, Dalet, el nombre de David. El total es 14. Entonces ven, acá ya Mateo está jugando, entre comillas, con esto de la genealogía davídica. 14 es el número que representa a David. Entonces fíjense que la genealogía la divide desde Abraham hasta David, de David al exilio y del exilio a Cristo. En 14 hace como un juego con las generaciones para que le dé este número. Bueno, entonces este 14 es el
número, podríamos decir así, del mesianismo, del mesianismo real. Mesías, Mashiach, en hebreo, ungido, es la traducción al español de Mesías, y en griego se dice Christos, Cristo. Cuando nosotros leemos Jesucristo, ¿ven? Cristo es el Mesías. Acá fíjense que Mateo no está hablando de, dice, hasta el Cristo, hasta el Mesías. Nosotros lo tomamos como si fuera un nombre, pero es un título. Entonces, también podemos hablar esto de que 7 por 2, 7 es el número de la perfección, es el número de la alianza. Bueno, suma de toda la perfección, cumplimiento de todas las promesas, ¿no? Es este número 14. Bueno, y esta genealogía está dividida entre los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, por la línea de los hijos de Jacob, por la línea de Judá. David pertenece a la tribu de Judá, y vamos a ver que José pertenecía dentro de la tribu de Judá a la familia de David. Después, o sea, la genealogía está dividida en patriarcas, después tenemos reyes, y después tenemos lo que llamamos perfectos desconocidos. No sabemos quiénes son todos estos personajes. Jeconías, el primero que aparece después del exilio, sí sabemos, Zorobabel también, y después se pierde en la noche de los tiempos. Estos nombres no significan nada. Entonces es como que, fíjense que Jesús tiene, lo que nos muestra la genealogía, ¿no? Es que en él se mezcla todo esto, ¿no? Se mezcla la historia de los patriarcas, la historia, esto de los reyes, la historia real, digamos, de Israel, del tema del mesianismo, y también la sangre, podemos decir así, de las personas comunes. O sea, no son todos grandes personajes de la historia. ¿Bien? Es como que en Jesús está contenida toda la humanidad. Esta es la promesa que le hace Dios a David a través del profeta Natán. Cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mí, para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Esta es la fórmula de la alianza. Yo seré un padre para él, y él será para mi hijo, y afianzaré su para siempre, este tema de una realeza eterna. Entonces, lo primero que se lo va a buscar, digamos así, en Salomón y en los descendientes de David, pero cuando se corta la realeza, los descendientes de David, porque Judá es llevado al exilio en Babilonia, y ya nunca más habrá un descendiente de David en el trono. Entonces, esta esperanza mesiánica empieza como a transformarse, pero Israel piensa que Dios va a ser fiel a su promesa, pero no sabe bien cómo. Entonces, acá tenemos esto, ¿no? El hijo de Abraham, Jesús, el nuevo Isaac. Acuérdense, o sea, acá tenemos como un resumen. Abraham recogió la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Y Dios mismo se proveerá el cordero para el sacrificio, ¿no? Y después, entonces aquí tenemos también esta bellísima pintura de Chagall, ¿no? Y la promesa que le hace Dios a Abraham al ver que, porque no me has negado a tu hijo, a tu único, al que amas, por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz.
Entonces, esta es la promesa, digamos, que se cumple en esto, que lo que nos está diciendo Mateo cuando nos dice Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, nos está hablando de que Jesús es el nuevo Isaac y que en él se van a bendecir todas las naciones de la tierra. Bueno, vamos a hacer acá 5 minutos y seguimos. Retomamos entonces donde... A ver. Entonces, estábamos viendo que la genealogía se apoya sobre estas dos figuras, ¿no? La figura de David y la figura de Abraham. En realidad, en todo el Evangelio de Mateo, ¿no? Es como que Jesús lleva a cumplimiento, a plenitud, todas las figuras importantes del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver que si pudiéramos leer, digamos, todo el Evangelio de Mateo, veríamos que Jesús es el nuevo Abraham, el nuevo David, en realidad el nuevo hijo de David, el nuevo hijo de Abraham, el nuevo Moisés, el nuevo Josué. Bueno, las grandes figuras del Antiguo Testamento se cumplen, se llevan a plenitud, es como que eran prefiguraciones o técnicamente lo que llamamos tipos. La genealogía tiene también un rasgo que la hace muy particular, que es el tema de que aparecen 4 mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, aunque Betsabé el nombre no aparece. Estas, vamos a ver, si ustedes ven de vuelta la genealogía, si la miran, van a ver que hay una suerte de patrón que se va como repitiendo, ¿no? Dice, A engendra a B a través de C. Ben Judá engendra a Perez y Será, y la madre de estos fue Tamar. Después, Salmón engendra a Boaz, y la madre de este fue Rahab. Boaz engendra a Obed, y la madre de este fue Ruth. David engendra a Salomón, y la madre de este fue la mujer de Urías. Bueno, cada una de estas mujeres tienen algunos rasgos en común. En primer lugar, no son judías. Ustedes saben que para el judaísmo la pertenencia a Israel, digamos, viene a través de la línea de la madre. Entonces, acá hay como algo muy fuerte, en el sentido de que ellas no son mujeres de sangre hebrea. Rahab es cananea, Ruth es moabita, Betsabé es hitita, y Tamar, bueno, no se sabe muy bien qué. La otra cosa es que las circunstancias de su maternidad son extremadamente irregulares y difíciles. Tamar, ella estaba casada con con un hijo, perdón, no me salía la palabra, con un hijo de Judá, que muere, y entonces, por la ley hebrea, digamos, ella estaba, su suegro, que todavía vivía, tenía que darla en matrimonio al siguiente de la línea. Esto era una costumbre para proteger a las mujeres y proteger la descendencia, ¿no? Y el suegro no lo quiere hacer, y bueno, ella finalmente termina seduciendo a su suegro y teniendo 2 hijos con él. Después, Rahab es una suerte de, lo que llamaríamos una madama, regentea una casa de citas, podríamos decir así, en Jericó, que es cuando los israelitas entran en la tierra prometida, la primera ciudad a donde van es a Jericó, y Rahab los deja entrar a la línea que viene de avanzada, como una suerte de espías,
y los aloja en su casa, y bueno, y finalmente se termina casando, digamos así, se termina casando con este Salmón, y continúa a través de ella la línea de Judá, de la tribu de Judá. Ruth es moabita, ella es viuda, su suegra es Noemí, que es hebrea, pero los dos hijos de Noemí emigran a Moab y se casan con moabitas, los dos mueren, y una de ellas, Ruth, decide volver a Israel con su suegra, y ella se va a transformar en la bisabuela del rey David. Y después Betsabé es la famosa historia de, era la esposa de Urías, este general de David, a la cual David seduce, ella está en Jerusalén, y las tropas de David están luchando, y David se quedó en Jerusalén, y la ve, y se queda prendado, digamos así, de su belleza, y la seduce, y ella queda embarazada, y David no sabe qué hacer, y como Urías no vuelve a unirse a ella porque él está peleando, y mientras están peleando no pueden tener relaciones, entonces finalmente David lo pone en el centro manda a sus otros generales que lo pongan en el centro de la batalla y lo abandonen, y lo matan las tropas enemigas, ¿no? Bueno, y Betsabé es la madre de Salomón. Entonces, tienen estas características, ¿no? Pero sobre todo estas mujeres, muestran cómo la providencia divina trabaja de formas como extraordinarias, como que trata de mostrar que el Señor tiene su propia lógica. No hay nada que haya podido excluir a Tamar, a Rahab, a Ruth, a Betsabé de la bendición que se le promete a Abraham. No hay dificultad, porque si no estas líneas se hubieran cortado, si no aparecían estas mujeres. No hay dificultad para el Señor. Entonces todo esto, de alguna forma, como que va proveyendo un clima apto para entender la génesis de Cristo, a través de la intervención del Espíritu. Es como que estas mujeres muestran cómo trabaja la providencia. Cuando parece que la línea esta de la bendición, por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra, se va a cortar por algún tipo de dificultad, Dios obra a través de estas mujeres. Bueno, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Acá tenemos como una interrupción en la genealogía. ¿Se acuerdan que aquí yo les mostraba esto de que A engendra a B a través de C? La palabra griega, la forma griega es ektes, a través de ektes, ¿no? En cambio, cuando llegamos acá a David, bueno, acá hay una cosa que les quería mostrar. Bueno, no sé por qué no sale acá, pero bueno, es así. Ven, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual ya no es esto de a través de, sino que acá dice, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Fíjense, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual, ven que hay como acá, Cristo nace a partir de María, digamos así. Ya no estamos hablando de esto de a través de esto que mostraba, ¿no? Perdón, quiero mostrar de vuelta, ¿no? A engendra B a través de C, sino hay como un salto, se usa otra forma de expresarlo. Bueno. Y vamos a ver que en la historia de José, en esta anunciación que va a recibir José,
tenemos como un tríptico, algo que se va a hacer 3 veces, en la Anunciación, en la huida a Egipto y en el regreso a Nazaret. ¿En qué consiste este tríptico? Primero, a José se le aparece un ángel en sueño. Después tiene que hacer como un proceso de discernimiento, donde obedece las instrucciones que le da el ángel, y después el evangelista pone una fórmula de cumplimiento. Esto se hizo para que se cumpliera la profecía que decía tal cosa. ¿Entienden? Entonces, José está como prefigurado en otro José del Antiguo Testamento que también sueña. ¿Se acuerdan? José, el soñador que sueña con uno de los hijos de Jacob, que es vendido como esclavo a Egipto, y sueña que el famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, y el faraón lo llama para que interprete, perdón, el faraón sueña y José interpreta su sueño. Y a su vez José también sueña que todos se inclinan ante él, que lo reconocen como rey. Bueno, es como el hombre de los sueños. Y en todo el Antiguo Testamento hay como que los sueños son una comunicación de la divinidad. Ahora hay que ver cómo se los lee, cómo se los interpreta y cómo se los obedece. Porque a veces uno piensa que es fácil obedecer, que para José fue de alguna forma fácil obedecer, pero en realidad lo que Dios le está pidiendo es algo extremadamente difícil para él. Entonces esta obediencia no es que simplemente, bueno, se me apareció en sueños y hago esto. Hace un proceso de discernimiento y elige lo más difícil. Entonces seguimos con la lectura, dice así: este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Fíjense que el evangelista nos habla, vamos a tener la misma concepción virginal en Lucas, a través de el anuncio del ángel a María. Acá simplemente nos dice, cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Entonces, mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrada en ella proviene del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que vamos a notar algunas cosas. Lo primero vamos a empezar de atrás para adelante, ¿no? José, hijo de David. Fíjense esto que decíamos, ¿no? El Evangelio de la infancia profundamente davídico. En todo el tiempo nos quiere remarcar que Jesús es de la línea de David, pero es de la línea de David a través de la adopción que José hace de Jesús. Porque nada se nos dice de que María es de la línea de David. Podemos pensar que sí, que era, pero en realidad acá la información que tenemos es que José es el hijo de David. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Entonces, acá vemos como un rasgo muy importante de José. Es como que esta finura para percibir lo divino y esta capacidad de discernir. Es como que solo una persona que está muy atenta a lo divino es capaz de distinguir si se trata de un sueño o si Dios verdaderamente le ha hablado. No es tan fácil darse cuenta de si esto es un sueño o si Dios me habla. Y
requiere de él una gran valentía. Había, de alguna forma, no sé, o sea, lo primero que él era un hombre justo. No quería denunciarla públicamente, pero él sabía que no era un hijo de ella, de él, entonces no quería casarse con ella. Entonces, pero si la denunciaba públicamente, María podía morir apedreada, que era el castigo de los adúlteros, digamos así, ¿no? Entonces, decide abandonarla en secreto, o sea, no denunciarla. Pero al mismo tiempo, ahora Dios le presenta otro plan. No temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Entonces, es como que José habrá tenido que luchar en lo más íntimo de su corazón. Bueno, no temas, esto es lo mismo que después vamos a ver en Lucas que el ángel le dice a María, no temas, María, el Señor te ha favorecido. Bueno, ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. En hebreo el nombre de Jesús es Yeshua, que es una combinación, y allá en hebreo es salvar, y ye o ya es la raíz de Yahvé. Entonces lo que significa es Yahvé salva, el Señor salva. Este es el nombre de, nosotros lo traducimos como Jesús, porque lo recibimos de la Biblia griega, Jesús, pero en realidad es el mismo nombre que traducimos como Josué en el Antiguo Testamento. Josué es exactamente el mismo nombre que Jesús, y significa Yahvé salva. Y esto es profundamente judío y hebreo. Pero lo que no es, y acá tenemos como una discontinuidad, es esto de que nos va a salvar de los pecados. Esto es como una esperanza, es como inusual en la esperanza de Israel. La esperanza de Israel era en el tema de un nuevo éxodo, de un nuevo Moisés, de un nuevo David, del Mesías, o sea, todo esto que hablamos era como la sustancia de la esperanza de Israel. Pero no era el tema de que va a salvar al pueblo de todos sus pecados. Esto es como una discontinuidad. Y entonces dice así, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. ¿Se acuerdan que les dije que hay como un tríptico? El ángel se le aparece en sueños, José, que toma la decisión de obedecer, y después el evangelista nos pone una fórmula de cumplimiento. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Fíjense que acá no tenemos el pesebre, no tenemos la posada. Por eso es que les digo que nuestros pesebres son como una concordancia de los dos evangelios, del evangelio de la infancia de Lucas y de Mateo. Entonces, fíjense en qué cosas podemos ver acá en este pasaje, ¿no? La primera es esta fórmula de cumplimiento. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Emmanuel. Hay como un énfasis, una vez más, en esto de la concepción virginal. Después nos va a decir de vuelta, sin que hubieran hecho vida en común. Jesús es solo el hijo adoptivo de la familia davídica, de la familia real. Y por lo tanto es como el heredero, podemos decir así, del trono davídico, de las promesas que Dios le hace a David.
pero también es el Hijo de Dios, concebido por obra y el poder del Espíritu Santo. Y por eso se llama, acá dice, el Emmanuel es el Dios con nosotros. Entonces, por un lado, tenemos el cumplimiento, digamos así, de la promesa a David. Y por otro lado, tenemos algo completamente inesperado, que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. La fórmula de cumplimiento son esto que dice, todo esto sucedió para que se cumpliera, ¿no? Y San Mateo las va a usar a lo largo del Evangelio varias veces. Esta es la profecía del Emmanuel. Esto está en el libro del profeta Isaías, que dice así, pero fíjense, acá tenemos en hebreo, Immanuel. Im es con, nu, ¿vieron la raíz nu, que es de nosotros? Por ejemplo, en francés, nu es nosotros. Y esta misma raíz, el nu, está en hebreo. Y él es Dios, con nosotros Dios, Immanuel. Bueno, si nosotros tradujéramos del hebreo, tendríamos que dice, la doncella o la joven está embarazada, pero San Mateo está leyendo la versión griega de la Biblia griega, de la Biblia hebrea, que es la que llamamos la Biblia de los 70, esto también lo expliqué varias veces, la traducción griega del Antiguo Testamento, ¿no? Y la palabra que se usa dice, miren, la Virgen, parthenos, esa es la palabra griega para virgen, está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Ahora bien, Jesús no lleva el nombre de Emmanuel, Él es el Emmanuel, Él es verdaderamente el Dios con nosotros. Esta era una profecía que a través del profeta Isaías, Dios le hace al rey Ahaz, y le dice que en un momento de mucha tensión, de mucho sufrimiento, donde Jerusalén está sitiada y parece que va a ser conquistada por los asirios, Isaías le dice, bueno, pedí un signo, y Ahaz dice, no voy a pedir un signo, y ahí Isaías le dice, bueno, el Señor te va a dar un signo. La Virgen, la joven, está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esa profecía, digamos, excede a lo que sucede en la vida, digamos, en vida del rey Ahaz, y queda como algo que no se termina de cumplir. Entonces, Mateo, releyendo el Antiguo Testamento, ve cómo aquí se cumple en Jesús. Yo les comenté que esta primera lectura todo esto que leímos de la genealogía y del nacimiento es lo que se lee como evangelio en la misa de la vigilia. Ahora miremos por un instante la primera lectura. Ustedes saben que nuestro leccionario está hecho de forma que en los domingos y en las fiestas, la primera lectura, generalmente tomada del Antiguo Testamento, y el Evangelio están relacionados, ¿no? Ahora, si nosotros miramos esta lectura, podemos decir que hay algo raro. O sea, esta lectura es la que se lee la noche de la vigilia de Navidad. Vamos a ver qué dice así, Es una profecía de Isaías. Por amor a Sión no me callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. Las naciones contemplarán tu justicia y todos los reyes verán tu gloria. Y tú serás llamada con un nombre nuevo, puesto por la boca del Señor. Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en las palmas de tu Dios. Esta profecía, perdón que interrumpo acá, es una profecía acerca de la suerte de Jerusalén.
Entonces dice, serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en las palmas de tu Dios. No te dirán más abandonada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada. Porque el Señor pone en ti su deleite y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. Ven que esto es como bastante extraño, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad, podríamos decir? ¿Qué tiene que ver esta profecía de una ciudad que se representa como una mujer, como una novia? ¿Qué tiene que ver con el misterio de la Navidad? ¿Y qué significa que la nueva Jerusalén tendrá un nuevo nombre, que ya no será llamada más abandonada, sino que va a ser llamada desposada, mi deleite? Que su constructor, y entonces dice que su constructor se convertirá en su esposo, ¿eh? O sea, Dios se va a convertir en el novio, ¿eh?, de esta ciudad, ¿eh? Y esta ciudad es o sea, va a haber un desposorio entre Dios y la ciudad. Los judíos, cuando imaginaban o cuando conceptualizaban, ¿no?, la idea esta de cómo iba a ser la salvación, cuando imaginan esto de que Dios viene a salvarlos, no solamente describían a Dios como un rey o el creador, ¿no?, sino que decían que en su misterio más profundo Dios era el novio, el esposo, que está tan enamorado de sus criaturas que quiere entrar en una relación de amor con ellas, es decir, en un matrimonio, que es la relación de máxima intimidad que nosotros podemos pensar para la relación entre un hombre y una mujer. La máxima intimidad es en la relación matrimonial, ¿no? Y este es el misterio de la alianza matrimonial. Entonces, aquí lo que está atrás de esto es que el plan de Dios es rescatar a Israel, representada en esta Jerusalén como una novia, y rescatarla del pecado, y llevarla a una relación matrimonial con él. Esta alianza matrimonial que va a ser para siempre. Entonces, es como que el Señor, a través de la mediación de Israel, fíjense que acá habla de las naciones contemplarán tu justicia y todos los reyes verán tu gloria. Es como que a través de la mediación de Israel, Dios se convierte en el esposo de toda la humanidad. Entonces, acá no solamente está la promesa de yo seré para él un padre y él será para mí un hijo, sino como está la alianza como promesa matrimonial que se cumple verdaderamente en Jesús. Jesús va a ser verdaderamente el esposo y la nueva Jerusalén va a ser la iglesia, y esto, digamos, culmina, se nos muestra, se nos termina de revelar en el libro del Apocalipsis, que precisamente es el libro de la palabra Apocalipsis quiere decir revelación, se nos termina por revelar el rostro de la esposa y la consumación de esta relación de amor entre Dios y la humanidad. Bueno, ahora pasamos a otro tema, ¿no?, que es el tema de los magos. Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos, la palabra griega es magoi, de Oriente, se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado, y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente
a los magos, y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Entonces, fíjense, acá tenemos varias cosas que podemos preguntarnos, ¿no? ¿Quiénes serán estos sabios? La palabra mago, magoi, esta que tenemos acá, es como una palabra que se utiliza para muchas cosas, ¿no? En principio se utilizaba para marcar estos hombres sabios, que eran como grandes filósofos, astrónomos, astrólogos, que a menudo eran parte de las cortes reales, o sea, que estaban al servicio del rey y eran capaces de interpretar los signos, el cosmos, leer los signos de los tiempos, podríamos decir así, en las estrellas del cielo. Después también se usa como para hablar despreciativamente, ¿no? Charlatanes, etc. Pero bueno, es como que tiene muchas acepciones. Pero evidentemente acá lo que está atrás son estos hombres sabios que vienen de Oriente, no sabemos de dónde, no dice exactamente de dónde, a Jerusalén porque han visto una estrella en el cielo que reconocen como un presagio. Esta estrella está marcando algo, como una señal del nacimiento del rey de los judíos. Fíjense que acá hay algo raro, si nosotros fuéramos judíos, que nos tendría que llamar un poco la atención, que es esto. No se usa, ellos no usaban la palabra rey de los judíos para hablar de su rey, hablaban de rey de Israel. Esta rey de los judíos es una expresión, podríamos decir así, pagana. ¿Y dónde va a volver a aparecer? En la pasión, en el interrogatorio de Pilatos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, ¿qué le va a decir? ¿Dices esto por tu cuenta o otros te lo han dicho de mí? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿No sabes que yo tengo poder para condenarte o para salvarte? ¿Se acuerdan del famoso diálogo entre Jesús y Pilato, ¿no? Y después, finalmente va a aparecer en la cruz. Este es Jesús Nazareno, rey de los judíos, escrita en hebreo, griego y latín. Entonces, acá tenemos de alguna forma también, está en la realeza de Jesús mezclada la sombra de la cruz. Entonces, volvamos a estos magos, ¿no? Hay una estrella en el cielo que reconocen como que es un presagio. El Papa Benedicto XVI, que tiene un libro que se los recomiendo, que se llama La infancia de Jesús, donde habla justamente de los evangelios de la infancia, él dice que no solamente había una expectativa entre los judíos de que el Mesías iba a venir en algún momento en este primer siglo, sino que también había una expectativa entre los gentiles. Hay escritores antiguos, como Suetonio, que era un historiador romano, o Tácito, un escritor también antiguo, que señalan que entre los paganos había como un rumor de que un rey saldría de Judea, que un gran gobernante surgiría de este pueblo pequeño e insignificante. Entonces había como una suerte de esperanza, no solamente de parte de los judíos, sino también del mundo gentil, del mundo pagano. Entonces, bueno, eso quizás explique esto, ¿no? Y después la otra cosa que tenemos que ver acá es que, o sea, ellos están, a ver, vamos a ver acá. Había una profecía acerca de una estrella, que es la profecía de Balaam, que es un profeta, un contraprofeta, podemos decir así, del Antiguo Testamento. Digo contra porque él en realidad iba a profetizar en contra de Israel y termina profetizando a favor, porque es como que la palabra de Dios es muy poderosa y él no puede dejar de decirla. Bueno, y entonces dice esto, ¿no? Lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella se alza desde Jacob, un cetro surge de Israel.
Bueno, esta profecía de la estrella, que después cuando, después de la muerte de Jesús, ya en el siglo II, va a surgir una figura mesiánica que se va a llamar Bar Kochba, que quiere decir hijo de la estrella, que va a basar todo su mesianismo, digamos así, en esta profecía de la estrella. Y acá dice, y tú, Belén Efratá, está acordándose de esta profecía de Miqueas, que dice así, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que debe gobernar a Israel, sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Fíjense, yo acá les puse acá está Jerusalén y acá está Belén. La pequeña ciudad de Belén, que está muy próxima a Jerusalén, ¿no? Y ahí había nacido David, y todos sabían que Belén, Betlehem, en hebreo, que quiere decir casa del pan, Bet es casa, Lehem, pan, Betlehem, que verdaderamente se va a transformar en la verdadera casa del pan, hasta en los nombres, hasta en la geografía hay una profecía. Bueno, y después le une Mateo a esta profecía de Miqueas, le une esto, ¿no? Esta profecía de Samuel, donde habla de David como tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás el jefe de Israel. O sea, David como pastor. ¿Se acuerdan que, vamos a volver acá atrás, tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Esto no es parte, lo del pastor no es parte de lo de Miqueas, pero Mateo combina las dos cosas, combina Samuel con Miqueas. Bueno, cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, y al entrar en la casa encontraron al niño con María su madre, y postrándose le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Miren, fíjense, el tema de la alegría. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría, y al entrar en la casa, ven que acá no hay un pesebre, hay una casa, encontraron al niño con María su madre, y postrándose le rindieron homenaje. O sea, lo adoraron. Y ¿qué significan estos? Los padres de la iglesia decían, el oro es lo que se ofrece representa la realeza de Jesús, el incienso representa a Jesús como hijo de Dios, y la mirra es como un anticipo de la pasión. ¿Se acuerdan que cuando Nicodemo va a pedir el cuerpo de Jesús en el Evangelio de Juan, ¿no? Lleva mirra y aloe para envolver el cuerpo. Entonces, como acá también nuevamente estamos como anticipando la pasión. Y otra cosa muy importante que les quería comentar es esto, ¿no? Los magos interpretan, es como que el cosmos, la creación nos habla de Dios. Y siguiendo esta estrella, ellos llegan hasta Jerusalén. ¿Por qué? Porque se imaginan que, o sea, están siguiendo la estrella, Jerusalén está muy próxima a Belén, y ellos, ¿qué es lo que imaginan? Un rey tiene que nacer en esta ciudad real, con toda la pompa, en el palacio, va a la casa, al palacio de Herodes, son recibidos ahí, bueno, ¿entienden? O sea, todo esto que responde de alguna forma a lo que nosotros nos imaginamos de si van a ser el hijo. Ellos todavía no saben nada del Hijo de Dios, ¿no? Pero si van a ser este gran rey, tiene que nacer en esta gran ciudad, Jerusalén, y tiene que nacer en el palacio real. Entonces es como que aquí vemos verdaderamente la esencia de lo que es de la encarnación, del Dios con nosotros, ¿no? Jesús no nace en Jerusalén, los magos llegan hasta Jerusalén porque como que la interpretación del cosmos y de la estrella los lleva hasta esta gran ciudad.
pero necesitan el dato de la escritura. Y también, y el dato de la escritura nos revela cómo es el actuar de Dios, que es que Jesús, que este gran rey, no va a nacer en la gran ciudad de Jerusalén, sino va a nacer en esta pequeñita Belén, que está a la sombra, podemos decir así, de Jerusalén, y que revela esto de que Dios actúa en lo pequeño, en lo oculto, en lo misterioso. Bueno, todo esto vimos, ya se está cumpliendo la hora. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Porque Herodes se había como enfurecido, se iba a enfurecer aparte de como que se llena de temor de que alguien le va a sacar su reinado. Herodes era este rey que él tenía el título, ¿no?, de rey de los judíos, pero en realidad no era judío, sino que era idumeo, es decir, que era árabe, edomita, y trataba de hacerse una genealogía falsa, mostrando que en realidad tenía sangre judía, cuando en realidad no tenía sangre judía, y los judíos lo odiaban. Y era un rey terriblemente cruel, había matado a su mujer, a sus propios hijos. El día que, sabiendo que se iba a morir y que nadie lo iba a llorar, mandó a matar un montón de personas prominentes para que en su entierro hubiera gente que llorara. O sea, era absolutamente, había enloquecido. Y entonces cualquier cosa que amenazara su reinado es como que lo volvía loco, ¿no? Y tenemos nuevamente acá esto del tríptico, ¿no? Se le aparece un ángel en sueños, José obedece las instrucciones y tenemos esta fórmula de cumplimiento de esta profecía de Oseas: cuando Israel era un niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Entonces, y acá les muestro esta pintura maravillosa, esta obra de arte de un francés que se llama Luc Olivier Merson, que se llama Descanso en la huida a Egipto. Acá vemos a José, que está tendido, digamos, en la arena del desierto, el burrito que está comiendo unas pocas hierbas, y María y José están en los brazos de la esfinge, y los ojos de la esfinge están puestos en el cielo. Bueno, como este tema, ¿no?, de la huida a Egipto está lleno de obras de arte que tratan de pintarla y de representarla, pero bueno, esta es muy, muy sugerente. La conocí este año a través de una amiga, me la hizo conocer. Bueno. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos, le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existe. Raquel es la esposa de Jacob, que es la madre, digamos, de José y Benjamín, y de José y a través de José de Efraín. José y Efraín eran las 2 tribus del norte de Israel que son llevadas al exilio en Asiria y nunca más vuelven a juntarse, ¿no? Y están a la espera de este nuevo éxodo donde Dios va a volver a juntar a las 12 tribus de Israel. Bueno, entonces Raquel, que muere yendo en camino hacia Belén, y tenemos esta profecía de Jeremías que habla de esto, está hablando en realidad acerca de estas tribus del norte que ya no existen más, y Mateo lo aplica al llanto de las madres de estos niños, de lo que llamamos los santos inocentes, ¿no?
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José que estaba en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de Israel. Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había sido anunciado por los profetas: será llamado Nazareno. Bueno, con esto terminamos. Perdón que me extendí un poco, pero realmente quería terminar el Evangelio de Mateo para que la próxima vez podamos ver el de Lucas. Así que, bueno, ojalá que esto alimente sus corazones, que sirva para empezar a transitar el camino del Adviento. Y como les digo, estos son como pequeñas pinceladas que tienen que ser meditadas, tienen que ser rumiadas, cada una de las cosas que nos dice este evangelio tan bello, tan lleno de ternura. Nos va como preparando el corazón para poder recibir a Jesús en Navidad. Así que con esto terminamos. Muchísimas gracias.